Bueno, vamos a regresar a ver el siguiente tema. Las pasadas diapositivas habíamos visto el tema de la ciencia y del método científico, sus características, vimos ejemplos también, y les encargué una actividad acerca del método científico. Ahora vamos a ver el tema de las ciencias biológicas. Vamos a adentrarnos a ver qué es lo que estudia y es de lo que principalmente se va a tratar, pues, este módulo, que es identificación de la biodiversidad. Primero, ¿qué es biología? Bueno, la ciencia va a abarcar estudios de expresiones de vida en todos los aspectos. Va a estudiar la vida desde su origen, cómo se originó la vida, cómo evolucionó, cómo se clasifican los organismos, la estructura de los organismos, la función que tienen los organismos aquí en nuestro planeta, cómo se reproducen y cómo se han adaptado. ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología? Bueno, estudia todas las manifestaciones de vida en cuanto a su estructura, a su función, su evolución, su herencia y la interacción entre los organismos con su ambiente. Es decir, va a estudiar los factores bióticos, que son aquellos que están vivos, como los organismos, y todos los abióticos, es decir, desde el suelo, el aire y todo aquello que es considerado no vivo. La palabra biología se divide de dos vocablos. El primero es bio, que significa vida, y el segundo es logos, que significa estudio. Entonces, biología es el estudio de la vida. Y la vida abarca desde organismos muy pequeños unicelulares, como vendrían siendo virus, bacterias y protozoarios, hasta estructuras, que vendrían de estructuras o bioelementos, y hasta estructuras más complejas, como vendrían siendo los animales y las plantas. Bueno, ¿cuáles son las áreas de la biología? Las tres principales áreas de la biología son la botánica, la zoología y la microbiología. Como podemos ver, la botánica va a estudiar todo aquello que es considerado planta, está considerado en el clasificado como planta, que vendrían siendo aquellas que tienen semilla, aquellas que no tienen semilla. Las algas también están consideradas aquí, y en zoología todo aquello que sea considerado como un animal, y microbiología son aquellos microorganismos que solo se pueden observar con un microscopio y no se pueden ver a simple vista. Bueno, la botánica se va a dividir en dos. La botánica se divide en criptogámica y fanerogámica. Los criptógamas son aquellas plantas que no se reproducen o no tienen flor, fruto ni semilla. ¿Cuáles son esas plantas que son consideradas criptógamas? Pues el helecho que vemos siempre en las casas de las abuelitas. Estos no dan flor, no dan fruto ni dan semilla. También tenemos aquí a las algas, que sería otro ejemplo. El musgo también es considerado un criptógama. Y tenemos las siguientes, que son los fanerogamas. Las fanerogamas son aquellas plantas que tienen flor, fruto o semilla. Que son los pinos, las palmas que vemos, todos los árboles que vemos que tienen su florecita, o pues también aquellas que nos dan, por ejemplo, sus frutos. Pues todos los frutos que comemos, todas las plantas que nos los dan, están consideradas en los fanerogamas. De la zoología es un poquito más extensa y va desde la entomología, que es la que estudia los insectos, ¿ok? Los insectos son aquellos que tienen 3 pares de patas, es decir, 6 patas o poros. La mastozoología estudia lo que vendría siendo los mamíferos. La herpetología son los reptiles y los anfibios. La ornitología se basa en las aves y la ictiología en los peces. Bueno, la microbiología dijimos que era la que se encargaba, es el área que se encarga de los microorganismos que no se pueden ver a simple vista. La microbiología se va a dividir en protozoología, que son los protozoarios, que son los que estamos viendo aquí, que es un protozoario como una ameba o un paramecio o una diatomea. Las diatomeas son pequeños organismos que se observan, las podemos observar en el mar, son pequeñas alguitas. Los paramecios también los podemos obtener en muestras de charcos de agua,
Y pues las famosas amebas, ¿verdad? No son considerados, son considerados microorganismos. La virología, pues son los famosos virus, ¿verdad? Como el coronavirus, son los que se encargan de estudiarlos, son los virólogos. Las bacterias los estudian los bacteriólogos o la bacteriología. Y la micología estudia los hongos, pero los hongos que son pequeños, no los que son grandes como los champiñones, no. La micología estudiaría lo que vendría siendo el hongo de la penicilina, etcétera. Bueno, en el área de microbiología. Bueno, existen otras ramas que también son interesantes o forman parte de la biología. Por ejemplo, la citología es el estudio de las células. La bioquímica estudia todos los mecanismos que nos hacen, mecanismos químicos que nos hacen liberar o transformar la energía. La biofísica pues estudia desde los átomos y cómo interrelacionan los organismos con la física. La embriología pues estudiaría lo que vendría siendo los embriones, que es desde la concepción o desde que se une el óvulo con el espermatozoide hasta su desarrollo. La biología evolutiva pues se trata de la evolución y la anatomía pues de las estructuras anatómicas de los organismos. Bueno, vamos a ver las características de los seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Bueno, un ser vivo debe de tener 7 características principales. Bueno, la primera característica es que debe estar compuestos por bioelementos. Los bioelementos principales se llaman chunks, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son los principales bioelementos que forman parte de la estructura de nuestros organismos. Eso es lo que le hace un ser vivo. El segundo, debe de responder a estímulos por medio de cambios químicos, dolor y temperatura. Es decir, debe de responder, por ejemplo, a un cambio de temperatura, a un estímulo de cuando alguien te pellizca, cuando alguien te hace sufrir, cuando alguien te aplasta, o a un cambio de temperatura del que vendría siendo, pues les digo, de que subas o bajes la temperatura. Un cambio químico podría ser también el pH. Entonces, ¿cómo podemos saber que ellos responden a estos estímulos? Pues, por ejemplo, los ojos cuando acercas la luz o la alejas, los quimiorreceptores, hay muchos organismos que tienen que los organismos que lo captan por los orificios o por las antenas. Algunos tienen mecanorreceptores como los bigotes, como los gatos, que según presenten las vibraciones, o por el oído. Los termorreceptores, a las serpientes tienen unos orificios que captan la temperatura, o los insectos tienen las antenas, ¿verdad? Entonces, cuando un organismo te responde a algún estímulo, las plantas también crecen de acuerdo al estímulo de la luz, se van ladeando hacia un lado, hacia el otro, de acuerdo van buscando la luz para poder crecer, ¿verdad? Entonces esa es una respuesta a un estímulo. Para que un organismo sea considerado vivo, debe de responder esos estímulos. Bueno, debe de tener un equilibrio en su medio interno para regular su medio interno con el externo, que es lo que comúnmente conocemos como homeostasis. Esto es decir, que nosotros vamos a regular nuestro medio interno para compensar, por ejemplo, cuando hace frío. Hay que regular nuestro cuerpo. ¿Cómo lo regulamos? Temblando. Para temblar, lo que estamos haciendo es generar calor para que pues no nos moramos de frío, ¿verdad? En el caso de las serpientes, ellas no pueden regular su temperatura, pero entonces lo que hacen es buscar sitios, o hacen lo que vendría siendo la hibernación, para no morir. Entonces, como ellas son de sangre fría, no pueden regular tanto su temperatura como nosotros. También podemos regular nuestro pH. No sé si han escuchado eso de las aguas alcalinas, que para que tu cuerpo esté alcalino. Pues no es cierto. Nuestro cuerpo se regula para que tengamos el pH estable y necesario que necesitamos. En dado caso que no tengamos un pH, por ejemplo, puede ser en nuestros jugos gástricos, pues es cuando ocurren
pues enfermedades gastrointestinales, ahí sí tenemos que ir a un profesional, pero no necesitamos el agua calina, esas cosas no sirven para nada. También otro ejemplo para regular nuestra homeostasis vendría siendo, no sé si han escuchado los mentados jugos detox, que según desintoxican nuestro cuerpo. Pues no es cierto. Nosotros tenemos nuestros riñones que nos ayudan a desintoxicar nuestro cuerpo, que son los que se encargan de cuando tomamos bebidas alcohólicas o cuando tomamos algún medicamento. Ellos son los que se encargan de limpiar todo nuestro organismo y sacar esos compuestos que no nos sirven. Entonces, si nuestros riñones funcionan correctamente, no necesitamos jugos detox. Al contrario, esos jugos detox nos pueden dañar más. Así que aguas alcalinas, jugos detox, no es cierto. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto tendría más o menos lo que podría ayudarnos o lo que es la homeostasis. Entonces, estas son las tres características que llamamos. Para que algo esté considerado vivo, tiene que estar formado de bioelementos, tiene que responder a estímulos y tiene que poder regular su medio interno de su medio externo. ¿Ok? La siguiente. Usan y aprovechan los materiales y energía del medio que los rodea. Como podemos ver en el dibujito, pues cómo va a utilizar o aprovechar el conejo, pues va a utilizar la energía que tiene resguardada la plantita y se lo va a formar, bueno, el ATP lo va a utilizar cuando se va a alimentar, sus células van a obtener el ATP y entonces pues ya saben, cuando orina pues libera agua, libera ciertos compuestos como el nitrógeno para las plantas y luego otra vez se vuelve a hacer todo un ciclo. Bueno, entonces para que un organismo sea considerado vivo pues tiene que haber un intercambio de materia y energía, ¿ok? Con lo que los rodea. Crecen y se desarrollan, como en el caso aquí del pollito, ¿verdad? Primero va el huevo, luego el pollito y luego pues ya sabemos que se tiene que diferenciar en femenino, masculino, ¿ok? Macho, hembra. Entonces después pues copula y otra vez se vuelve otra vez el ciclo. Entonces un organismo que es considerado vivo tiene que crecer y se tiene que desarrollar. ¿Ok? Vale. Aquí ya me salté, dije que era bueno, entonces esa era la capacidad de reproducirse usando el ADN. En el caso del pollito, pues entonces cuando crece, pues que dije que crecía. Bueno, también otro caso de que crece y se desarrolla podría ser el caso de la oruga, ¿verdad? Va en pupa, que es cuando están aquí completamente pues podría decir que no se mueven o nada. Luego sale la oruga, y luego pues ya sale la mariposa y entonces ponen los huevecillos y pues otra vez empieza el ciclo. Entonces son diferentes estadios de vida. Entonces los organismos crecen y se desarrollan y también se reproducen. Entonces eso es lo que le hace un ser vivo. También evolucionan. ¿Ok? Entonces los organismos, también los seres vivos, tienen que tener la capacidad de evolucionar. Aquí les digo, como podemos ver, existen dos tipos de reproducción, que eso lo vamos a ver más adelante, que vendría siendo la tipo sexual y asexual, en el cual van a intervenir dos organismos progenitores en el sexual y en el asexual solamente interviene uno. Pero esto lo hace un organismo vivo porque él se sigue reproduciéndose usando su ADN. Cabe recalcar esto porque hay organismos que no utilizan el ADN para reproducirse y son considerados no vivos. Tal es el caso de los virus. Los virus no son considerados vivos. Existe una serie de, por decirlo, hay discusión, pero la mayoría de los científicos los consideran un organismo no vivo. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden reproducir solos, necesitan un organismo para poder reproducirse y aparte utilizan ARN para reproducirse, no ADN, entonces no son considerados vivos. Y bueno, entonces como les dije, los seres vivos también evolucionan. Miren, aquí podemos ver en esta imagen las etapas embrionarias de diferentes organismos. Hay perros, aquí está pues el humano. Como podemos ver, se cree que nosotros pues venimos
de un ancestro en común, y hay una etapa de embriología donde prueba que todos prácticamente en un punto somos muy parecidos y luego se van diferenciando y forman los diferentes organismos. Esto está muy padre esto. Entonces, los organismos estamos formados por bioelementos, respondemos a estímulos, tenemos homeostasis, usamos y aprovechamos la energía, crecemos y nos desarrollamos, nos reproducimos mediante ADN y tenemos la capacidad de evolucionar. Esas son nuestras 7 características. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de cierre en su libreta. Primero, van a realizar un diagrama de flujo con la información de las ramas de la biología. ¿Cuáles eran las ramas de la biología? Eran estas. ¿Ok? Todas esas. Me van a hacer un diagrama de flujo donde me van a decir las principales ramas, principales áreas y luego sus ramas, que aquí están, y me van a poner que estudiaba cada una. En el video dije que estudiaba cada una. Si no quieren volver a escuchar el video, pues buscan la información, solamente las principales, ¿ok? Y bueno, la siguiente actividad, van a identificar el dibujo con la rama de la biología. Por ejemplo, aquí estamos viendo en el dibujo 1, me van a poner en la hojita número 1, no sé, ¿qué es lo que estamos viendo? Son mamíferos. ¿Cuál es el área de la biología que estudia los mamíferos? Me ponen el nombre. No me los dibujan, o si quieren dibujar un animalito, pues lo dibujan. Y lo hacen en la libreta o en la hoja de máquina. El número 2, ¿qué es el número 2? Es un virus. ¿Cómo se llama la rama de la biología que lo estudia? Número 3, son plantas con flor. ¿Cómo se llama la rama de la biología que lo estudia? Número 4, es un embrión. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia los embriones? El número 5, es un anfibio y un reptil. ¿Cómo se llama la rama de biología que lo estudia? Y sería prácticamente todo. Entonces, en esta semana, ¿qué fue lo que vimos? ¿O qué es lo que debemos de tener de actividad? El examen diagnóstico, el videito de presentación, debemos de tener el método científico que les encargué y nuestra actividad de cierre, que es el diagrama de flujo y identificar la rama con el dibujito que les acabo de poner. Y pues prácticamente sería todo. Espero que hayan aprendido mucho en estos videitos y pues sería todo y nos vemos hasta la próxima.